Querido hermano, querida hermana, déjame comenzar con una pregunta que nace del corazón. ¿Alguna vez te has encontrado frente a tu hijo sintiéndote completamente impotente, mirándolo con amor y con miedo al mismo tiempo, orando por él mientras una voz silenciosa te pregunta ¿qué pasará si hoy no puedes hacer nada más? Yo sé que muchos de ustedes han vivido ese momento. No es teoría, es vida real. Es ese nudo en la garganta que aparece cuando amas profundamente y no tienes control. Hay días en los que el cansancio no es solo físico, las manos tiemblan sin razón aparente, el pecho se siente pesado y la noche se vuelve más larga que cualquier promesa que alguien te haya hecho. Hablas poco, porque sientes que ninguna palabra alcanza, que todo lo que dices se queda corto frente a lo que te duele. Y en ese silencio sigues orando, aunque a veces ni siquiera sabes cómo seguir. El mensaje que quiero compartir hoy contigo nace exactamente ahí. Es una invitación clara y directa a poner a tu hijo en las manos de Dios mediante una oración con autoridad, justo cuando tú ya no sabes qué hacer. No es una oración más, no es repetir palabras por costumbre. Es un acto de fe cuando las fuerzas humanas ya se agotaron. Muchos de los que me escuchan viven una crisis espiritual muy concreta. Por un lado hay preocupación, por otro hay culpa, te aferras a Dios pero al mismo tiempo dudas. Dices en tu interior que ya has orado mucho y te preguntas por qué todavía no ves cambios. Esa tensión cansa el alma y a veces te hace sentir que estás fallando. Tal vez estás luchando con cosas muy reales. Una conducta que se repite y te asusta, una caída que presientes antes de que ocurra, una puerta peligrosa que no puedes cerrar, un dolor que tu hijo no expresa con palabras, pero que tú sientes como si estuviera dentro de tu propio pecho. Nada de eso es imaginario, todo eso pesa. Si has llegado al límite, no apagues este video. Tal vez hoy no necesitas más consejos ni explicaciones, tal vez lo que necesitas es una declaración de fe que cambie el ambiente espiritual que te rodea. Y antes de continuar, te invito a algo sencillo pero importante. Si estás escuchando con lágrimas o con ansiedad, deja un comentario breve con aquello que estás pidiendo por tu hijo. Dale like para que este mensaje lleve esperanza a otros, compártelo con una madre o un padre que esté exhausto y suscríbete al canal para que caminemos juntos como comunidad de fe. Ahora, haz espacio en tu corazón, porque lo que viene no solo toca emociones, toca el centro mismo de tu fe. Quiero dedicar estos próximos minutos a hablar directamente con esas mamás que están cansadas, que han estado orando entre lágrimas por sus hijos. Mamá querida, hoy quiero hablar contigo, con esa mujer que ha llegado a su límite. Has llorado todo lo que podías llorar y te diste cuenta de que las lágrimas no cambiaron nada. Escuchaste consejos, probaste frases de ánimo, compartiste con amigas, pero las palabras se fueron gastando y el problema sigue allí sentado frente a ti. Ahora el silencio duele más que cualquier conversación y la esperanza se parece a una lamparita que parpadea, a punto de apagarse. Por fuera tratas de verte bien, sonríes en la iglesia, saludas con educación, preguntas por los demás, nadie se imagina la tormenta que llevas en el pecho. Te acuestas fingiendo que estás cansada como todos, pero tú sabes que lo que te agota no es el trabajo, es el peso de ese hijo, de esa hija, de esa situación que no se mueve. Duermes sí, pero por dentro sigues llorando. Miras a tu hijo y ves detalles que los demás no ven, un gesto raro en su mirada, un hábito que se repite, una conversación que evita, un lugar al que va demasiado, un brillo extraño en sus ojos, una pantalla que siempre esconde, una amistad que no te huele bien. No lo puedes explicar del todo con palabras, pero algo dentro de ti se enciende como una alarma silenciosa. Percibes una tentación rondando su vida, una oscuridad que él o ella todavía no sabe nombrar. Ser madre es eso, sentir antes que los demás, preocuparte antes que los demás, ponerte en la brecha antes que todos. Lo llevas en el cuerpo, sientes el peso de sus luchas como si fueran tuyas. Cuando tu hijo sufre, es como si te arrancaran un pedazo del alma. Cuando tu hija toma una mala decisión, te despiertas a medianoche con el corazón acelerado, preguntándole al Señor en voz baja, ¿qué hago ahora? ¿Qué más puedo hacer? Y llega un momento en que, honestamente, ya no sabes qué hacer. Has hablado, has aconsejado, has llorado, has pedido ayuda, has intentado ser dura, luego más suave, luego indiferente, luego de nuevo cercana, y parece que nada funciona. Sientes que tus fuerzas tocaron techo, que tus recursos humanos se agotaron. Te miras al espejo y piensas, Señor, ya no puedo, ya no sé qué más intentar.
Quiero que escuches bien esto, que tus fuerzas hayan llegado al límite no significa que Dios llegó al límite. Que tú no sepas qué hacer no significa que Él esté confundido. Que tú ya no puedas más no quiere decir que el cielo se haya quedado sin opciones. Al contrario, muchas veces, cuando tu capacidad humana choca contra la pared, ese es justamente el punto donde empieza la gracia de Dios. Hay batallas que no te pertenecen. Hay guerras que se pelean en un nivel al que tú no puedes entrar por más amor de madre que tengas. Tú ves lo que pasa en la superficie, Dios ve lo que se mueve en lo profundo. Tú escuchas las palabras que tu hijo dice, Dios escucha los gritos que él no se atreve a pronunciar. Tú te preocupas por lo que sabes, Dios se ocupa también de lo que tú ni siquiera imaginas. El mensaje que quiero dejarte claro es este: cuando tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe. Cuando tú ya no puedes, Dios todavía puede. Cuando te sientes agotada, sin fuerzas, sin ideas, justamente allí Dios comienza a pelear por ti y por tu casa. No te hablo de una frase bonita para colgar en la pared, te hablo de una verdad espiritual. Hay un Dios soberano que sigue teniendo autoridad sobre la historia de tus hijos, aunque tú no controles nada. En el mundo espiritual hay cosas que parecen estar atascadas, situaciones que no cambian, corazones que no se ablandan, puertas que no se abren. Pero cuando Dios interviene, lo que estaba detenido empieza a moverse. Lo que estaba escondido sale a la luz. Lo que amenazaba con destruir se ve obligado a retroceder. Y no porque tú seas más fuerte, no porque tengas las palabras perfectas, sino porque el Señor decide levantarse a favor de tu hogar. Tal vez tu cansancio ya empezó a meterse en tu fe. Estar tan agotada te hace dudar. Y la duda, poco a poco, encoge la oración. Antes orabas con pasión, ahora tus palabras salen cortas, casi mecánicas. Antes te era fácil confiar, ahora piensas, ¿de verdad sirve seguir orando por esto? Quiero decirte con todo mi corazón, el problema no es que tengas emociones débiles. El problema es que tu mirada se quedó atrapada en el miedo. Y cuando el miedo toma el volante, la confianza se esconde. Lo que el Señor quiere hoy es ayudarte a cambiar de posición interna. No se trata de fingir que no tienes miedo, ni de convencerte de que todo está bien mientras tu corazón se rompe. Se trata de pasar de la angustia a la confianza, de la obsesión por controlar cada detalle a la decisión humilde de entregarle el control a Dios. No es rendirte por derrota, es rendirte por confianza. Es decir, Señor, ya hice todo lo que humanamente podía. Ahora necesito que seas tú quien pelee por mí. Si mientras escuchas esto tu corazón late más rápido porque se te viene a la mente un miedo muy concreto, quédate. No cierres el video, no te distraigas. Porque eso que ahora te aprieta el pecho puede ser justamente el punto que Dios quiere tocar primero. No es casualidad que hoy estés oyendo estas palabras. El Señor te conoce, conoce a tu hijo, conoce a tu hija y sabe exactamente dónde está la batalla más dura. Escúchame bien, no fuiste llamada a cargar sola la guerra espiritual de tu familia. No eres la general de un ejército solitario. Eres una madre llamada a ponerse en la brecha, a interceder, a levantar la bandera del nombre de Jesús sobre tu casa. Tu papel no es hacer el milagro, tu papel es permanecer de pie, aún con las rodillas temblando, delante de Dios, recordándole sus promesas y entregándole una y otra vez la vida de tus hijos. Dios no te pide que seas perfecta, ni que nunca te canses, ni que siempre sepas qué hacer. Él sabe que hay noches en las que no puedes más. Lo que sí te pide es que no sueltes su mano, que no abandones el lugar de la oración, que no salgas del campo justo cuando Él está empezando a moverse. Mientras tú crees que todo terminó, Él está abriendo caminos que tú todavía no ves, está hablando al corazón de tu hijo en momentos en los que tú no estás presente, está poniendo límites donde tus palabras ya no llegan. Quiero que te quedes con esta imagen en el corazón, tú de rodillas, cansada, llorando, diciendo, Señor, ya no sé qué hacer. Y al mismo tiempo un Dios poderoso de pie diciendo, hija, yo sí sé qué hacer. Déjame a mí lo que tú ya no puedes controlar. Esa es tu verdadera posición. No la de una mujer derrotada, sino la de una intercesora que entrega su guerra a las manos del único que nunca pierde una batalla. Querido hermano, querida hermana, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo conmigo. Si puedes, ahí donde estás, cierra un momento los ojos. Imagina el rostro de tu hijo. Tal vez lo ves pequeñito como cuando corría por la casa y se reía por cualquier cosa, o tal vez lo ves como es hoy, adulto con su propia vida, sus decisiones, sus aciertos y sus errores.
Míralo con calma, recuerda sus ojos, su manera de caminar, la forma en que se sienta a la mesa o cómo te habla cuando tiene prisa. Y mientras lo miras, date cuenta de algo más profundo. No solo ves su rostro, ves también su cansancio. Ves las marcas de las decisiones equivocadas. Ves esos silencios largos que antes no existían. Percibes una inquietud en su corazón aunque él no te lo diga. Sabes que hay cosas que no te cuenta pero que le pesan por dentro. Y tú como madre, como padre, lo sientes en tu propia carne. Ahora, en esa misma imagen, como si fuera una escena delante de ti, imagina que alrededor de tu hijo se va acercando una sombra. No es una película de terror, es esa sensación que tú conoces muy bien, algo se está acercando y no lo puedes controlar. Puede ser una mala compañía, una decisión impulsiva, una adicción que se insinúa, una relación tóxica, una mentira que crece en su corazón. Tu hijo muchas veces no lo ve, no lo percibe, pero tú, sí. Y en el momento en que esa sombra parece acercarse más, tu pecho se aprieta. Sientes que el corazón se te encoge, que el aire te falta un poco. Esa opresión no solo es angustia, muchas veces es el Espíritu Santo llamándote a ponerte en la brecha, a pararte en medio, a interceder. No para controlar la vida de tu hijo, sino para cubrirlo en oración. Déjame decirte con todo el amor, lo que tú deseas, proteger a tu hijo, no está mal, no es un pecado querer que tus hijos estén a salvo. Al contrario, ese deseo habla de tu corazón. El problema comienza cuando ese deseo se sale de orden, cuando intentas tú solo hacer el trabajo que solo Dios puede hacer, cuando crees que si no controlas todo, entonces Dios no va a actuar. Tu amor es verdadero, es grande, es hermoso, pero es limitado. El amor de Dios, en cambio, es infinito, sabio, paciente. Tu hijo es tu hijo, pero antes que nada es hijo de Dios. Y tú no fuiste llamado a ser su salvador, fuiste llamado a ser intercesor. Esa diferencia sana tu alma. En ese día de angustia en el que tu corazón se oprime al pensar en tu hijo, el Señor no te deja con las manos vacías. No te dice solo ánimo y ya te da un arma. Te entrega una palabra concreta. Un salmo que no es solo poesía, sino una declaración de batalla espiritual. Ese salmo es el Salmo 20. Quiero leerlo sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Dice así: que el Señor te responda en el día de angustia, que te envíe ayuda desde el santuario, que recuerde todas tus ofrendas, que te conceda los deseos de tu corazón, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Escucha cada frase despacio, que el Señor te responda en el día de angustia. El día de angustia no es cuando todo está bien, cuando la familia está en orden y el corazón tranquilo. El día de angustia es cuando tu hijo está lejos, cuando no contesta, cuando tu mente imagina lo peor. Es cuando sientes que ya no puedes más, que te faltan fuerzas, que tus palabras se acabaron. Y precisamente ahí, en ese día, la palabra dice que el Señor responde: no cuando tú seas perfecto, no cuando tu fe no tiemble, sino cuando estás con el alma en pedazos. Ese es el campo de batalla, y ahí Dios decide intervenir. Que te envíe ayuda desde el santuario. Eso significa que la ayuda verdadera para tu hijo, para tu familia, no viene solo de un consejo humano, de un contacto influyente, de un profesional, aunque todo eso pueda ser útil. La ayuda más profunda viene del santuario, de la presencia misma de Dios. Hay cosas en tu hijo que tú no alcanzas, heridas que tú no puedes tocar, miedos que él no te confía, pero el Señor sí puede llegar hasta el lugar donde tú no puedes entrar. El santuario es ese espacio donde Dios ve lo que tú no ves y alcanza lo que tú no alcanzas. Cuando oras con este salmo, estás pidiéndole al Señor que actúe desde su trono, desde su autoridad, desde su santidad, no solo desde tus recursos limitados. Que recuerde todas tus ofrendas. Tal vez piensas: yo no he dado grandes cosas, pero el Señor recuerda esas noches en vela, esas lágrimas en silencio, esas veces que preferiste callar en vez de herir, esos días en que ayunaste sin que nadie lo supiera, esos minutos en que doblaste las rodillas por tu hijo cuando estabas agotado. Todo eso, a los ojos de Dios, son ofrendas. Él no olvida lo que tú has sembrado en fe. Que te conceda los deseos de tu corazón. No se trata de caprichos. Se trata de ese deseo profundo que tienes de ver a tu hijo libre, restaurado, caminando con Dios, con un corazón sano. Y cuando ese deseo se alinea con el corazón del Padre,
esta frase se convierte en dinamita espiritual. Le estás diciendo al Señor: yo deseo lo mismo que tú deseas para mi hijo. Quiero verlo en tus caminos, bajo tu cuidado, cumpliendo tu propósito para él. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. No dice algunas, dice todas. Claro que Dios no firma en blanco nuestros impulsos, pero sí se compromete a escuchar y a responder las peticiones que nacen de la fe, del reconocimiento de nuestra pequeñez y de su grandeza. Cuando repites este versículo, estás declarando que Dios no es sordo a tu clamor, que no está indiferente, que su silencio no es abandono, sino una forma misteriosa de trabajar en el tiempo perfecto. Ahora viene algo muy importante. En el mensaje original que hemos estado meditando, se invita a la madre a hacer algo muy sencillo y poderoso: cambiar el pronombre del Salmo. En vez de decir que el Señor te responda en el día de angustia, comienzas a poner el nombre de tu hijo. Por ejemplo, que el Señor responda a María en el día de angustia, que le envíe ayuda desde el santuario, que recuerde todas las ofrendas derramadas por ella, que le conceda los deseos de su corazón, que el Señor cumpla todas las peticiones sobre su vida. ¿Te das cuenta? Ya no es solo una lectura bonita, se convierte en un decreto de fe sobre tu hijo. Dejas de orar solo desde la emoción, desde el miedo, y empiezas a orar desde la palabra, desde una promesa concreta. Dejas de repetir: Señor, haz algo, por favor, y comienzas a declarar: Señor, tú has dicho, y yo me abrazo a lo que tú has dicho para mi hijo. Esa es la diferencia entre leer por costumbre y proclamar con fe. Cuando tú tomas el Salmo 20 de esta manera, tu oración deja de ser un lamento sin rumbo y se vuelve una bandera levantada en medio de la batalla. Si en este momento, mientras escuchas, sientes que una chispa de esperanza se encendió otra vez en tu corazón, te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Donde puedas, escribe un amén. Escríbelo como acto de fe, como diciendo: Señor, yo tomo esta palabra para mi vida y para mis hijos. Y no te detengas aquí, sigue escuchando, porque lo que viene es llevarte de la pura angustia a la autoridad en la oración, para que ya no vivas solo asustado por las sombras, sino firme en el nombre del Señor, declarando vida sobre los que amas. Querido amigo, querida amiga, quiero que hoy te veas a ti mismo con honestidad, pero también con mucha misericordia. Porque cuando un hijo sufre, cuando un hijo se aleja, casi siempre en el corazón del padre o de la madre aparece una sombra muy concreta, la sombra de la culpa. Y esa sombra habla fuerte. Te dice: si yo hubiera sido más firme, si hubiera orado más, si hubiera hablado a tiempo, si no hubiera tomado aquella decisión, quizá hoy mi hijo no estaría así. Y te descubres repasando una y otra vez el pasado como si tu mente fuera una película que no se detiene. Te acuerdas de los gritos, de los silencios, de las ausencias, de aquellos momentos en los que sentiste que fallaste, y sin darte cuenta empiezas a tratarte con una dureza que Dios nunca ha usado contigo. Esa culpa se te cuela en el alma poco a poco, te dice que llegaste tarde, que ya no hay nada que hacer, que tú mismo abriste la puerta al dolor de tu hijo. Y entonces lo que iba a ser oración se convierte en autoacusación. No te presentas delante de Dios como hijo, sino como acusado. Y el enemigo aprovecha eso, porque mientras tú miras solo al pasado, él te roba el presente, te roba el hoy, que es el único día en el que realmente puedes interceder. Y esta culpa no llega sola, llega con signos muy concretos. Empiezas a perder el sueño, te acuestas cansado pero no descansas. Te despiertas a medianoche y aunque tu cuerpo está en la cama, tu mente está en la habitación de tu hijo, en la ciudad donde vive, en las decisiones que está tomando. El pensamiento gira, regresa, insiste. Te levantas y sientes el pecho pesado, como si llevaras una piedra colgada al corazón. No sabes explicarlo muy bien, solo sabes que hay algo que no te deja tranquilo. A veces todo parece estar normal, no hay noticia nueva, pero en tu interior hay una inquietud sin nombre, un miedo sin forma. Es cansancio del alma. Y muchas veces ese cansancio no es solo psicológico, es señal de una batalla espiritual. No lo digo para asustarte, al contrario. Lo digo para que entiendas lo que en realidad está pasando. Porque alrededor de tu hijo, de tu hija, no solo hay circunstancias humanas, hay voces que le hablan al oído, hay oscuridades que lo confunden, hay tentaciones que lo seducen, hay heridas antiguas que siguen sangrando y que no vienen de Dios. Es como si tu hijo caminara por un campo de batalla que él mismo no ve con claridad. Por fuera quizá ves solo rebeldía o tristeza, pero por dentro hay pensamientos de fracaso, de rechazo, de soledad, de desesperanza. Imagina por un momento esa escena.
Tu hijo, tu hija, caminando en medio de voces que le dicen no vales, nadie te entiende, mejor aléjate, haz lo que quieras. Ves sombras que se acercan, recuerdos que hieren, personas que lo empujan más lejos de la voluntad de Dios. Y en ese panorama de pronto empieza a crecer una luz. No es una idea positiva, no es un simple deseo, es la presencia del Señor acercándose. Es Dios que entra en el campo de batalla, que se planta a su lado, que levanta la mano para detener aquello que quiere destruir. Esa luz no nace de tu fuerza, nace del corazón de Dios. Pero esa luz encuentra un canal en tu oración. Aquí está el punto clave que quiero que entiendas. Lo que tú enfrentas no es solo una situación físico-familiar, es un contexto espiritual. No estás lidiando solamente con mal carácter, con malas compañías o con malas decisiones. Estás en medio de una guerra silenciosa por el corazón de tu hijo. Y por eso tu actitud de oración no puede quedarse en un susurro tembloroso, como si estuvieras pidiendo algo imposible, casi avergonzado. Tu oración está llamada a pasar de la postura del que tiembla a la postura del que se sostiene en una roca firme. Dios no te trae hasta aquí para señalarte con el dedo. Escúchalo bien en tu corazón. Él no te llamó para condenarte, sino para equiparte. Él no quiere que te hundas en la culpa, quiere levantarte en la fe. La culpa te lleva hacia atrás, te encadena al si yo hubiera. La autoridad de la fe te trae de vuelta al hoy puedo. Hoy puedes orar, hoy puedes declarar la palabra, hoy puedes poner el nombre de tu hijo delante del trono de Dios. Hoy puedes entregar lo que no entiendes en manos de aquel que sí lo comprende todo. Llega un momento, y ojalá sea este, en el que por dentro algo cambia. Hasta ahora has clamado desde el miedo. Has orado apretando los dientes, imaginando lo peor. Pero el Espíritu Santo quiere llevarte a otro tipo de clamor. Hay un instante en el que el alma se endereza, como si una mano invisible te levantara la cabeza y te dijera, mírame a mí, no mires solo el problema. Y sin que las circunstancias cambien todavía, empiezas a hablar distinto. Dejas de repetir, Señor, por favor, por favor, por favor, no permitas esto, como quien suplica un favor lejano, y comienzas a decir, Señor, tú eres Señor sobre mi casa. Tú amas a mi hijo más que yo. En tu nombre declaro que tu luz rodea su mente, su corazón, sus decisiones. Yo me pongo en la brecha por él y confío en tu tiempo. Eso es un cambio de postura interior, no es magia, no es autosugestión, es la fe pasando de la teoría a la práctica. Es la gracia de Dios enderezando tu corazón por dentro, arrancando las raíces de la culpa para que tomes tu lugar como intercesor, como intercesora. Tu historia no te descalifica, tus errores no te expulsan de la presencia de Dios. Al contrario, cuando los pones a los pies de la cruz, el Señor los convierte en humildad, en compasión, en una autoridad diferente. La autoridad de quien ha sido perdonado y por eso puede clamar por misericordia para otros. Si ahora mismo estás escuchando esto y sientes que la culpa te ha estado hundiendo, te pido que no te vayas. Quédate. No tienes que vivir ni una noche más condenado por tu pasado. No es esa la voz de Dios. Él no quiere un padre ni una madre paralizados por el miedo. Te quiere de pie, incluso con lágrimas, pero de pie, tomando la mano de Jesús y levantando el nombre de tu hijo en oración. No estás solo en esta batalla, porque el que intercede nunca está solo. Cuando tú oras por tu hijo, no estás hablando al aire, tu oración se une al corazón de Dios. Tu voz se mezcla con la voz de Cristo que intercede por nosotros delante del Padre. Y cuando tu corazón se alinea con el corazón de Dios, la oscuridad pierde terreno. Quizá no veas el cambio de inmediato, quizá el proceso tome tiempo, pero en el mundo espiritual algo se mueve. Donde antes había tinieblas empieza a entrar luz. Donde antes la culpa tenía la última palabra, ahora la tiene la gracia. Por eso hoy te invito a soltar el látigo con el que te has pegado tantos años y a tomar en su lugar la espada de la oración. Deja en manos de Dios lo que ya no puedes cambiar y abraza con fe lo que todavía puedes hacer. Clamar, declarar, confiar, entregar. Tu hijo, tu hija no están solos en el campo de batalla y tú como intercesor tampoco. Dios está presente, su luz está avanzando. Y cuando el corazón de un padre o de una madre se une al corazón del Padre Celestial, la noche, por larga que sea, ya no tiene la última palabra. Querido hermano, querida hermana, en este momento quiero invitarle a hacer algo muy sencillo y al mismo tiempo profundamente espiritual. Quiero que imagine
que sobre la vida de su hijo, de su hija, usted levanta una bandera. No una bandera política, ni una bandera de orgullo humano, sino una bandera que dice claramente: este hijo le pertenece al Señor, esta batalla está bajo la autoridad de Dios. Mientras escucha estas palabras, quizá pueda incluso extender su mano allí donde está, como si la pusiera sobre la cabeza de su hijo, aun cuando él no esté presente. Ese gesto sencillo, unido a la palabra de Dios, se convierte en un acto de fe. Usted conoce de sobra esos ciclos que se repiten una y otra vez y que le llenan de miedo: ansiedad, depresión, amistades dañinas, comportamientos autodestructivos, pensamientos confusos, decisiones precipitadas, influencias negativas. Usted ve que las semanas pasan y parece que siempre se tropieza con la misma piedra. Y en su interior se repite una frase dolorosa: no puedo estar con mi hijo a cada segundo, no puedo controlar todo, no puedo vigilar todas sus decisiones. Sus noches se vuelven largas, sus días se llenan de sobresaltos, cualquier mensaje en el teléfono le hace pensar lo peor. Usted ama, usted cuida, usted aconseja, pero llega un punto en el que siente que sus fuerzas humanas no alcanzan. Es justamente allí donde la palabra de Dios se abre como una ventana. El Salmo 20 pone en nuestros labios algo que usted y yo necesitamos proclamar, no solo leer. Escuche con atención: nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestras banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Cuando la Biblia dice nosotros celebraremos tu victoria, está hablando de una victoria que tal vez todavía no vemos con nuestros ojos, pero que ya empezamos a abrazar con la fe. Y cuando dice en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestras banderas, nos está invitando a hacer exactamente ese gesto interior: levantar una bandera sobre la vida de nuestros hijos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Dios. Al levantar esa bandera, usted está diciendo: Señor, yo reconozco que esta batalla no es solo mía, pertenece a ti. Mi hijo no es simplemente mi proyecto, es tu ungido, es alguien a quien tú miras con amor y propósito. Por eso el salmista continúa: ahora sé que el Señor salvará a su ungido, le responderá desde su santo cielo con el poder de su diestra victoriosa. Piense un momento en esa expresión: salvará a su ungido. No es cualquier mirada, no es una mirada de indiferencia, es la mirada de un Dios que ve a esa persona con una dignidad especial, con un llamado, con un futuro que vale la pena rescatar. Y luego viene esa frase tan fuerte: con el poder de su diestra victoriosa. Usted y yo sabemos que su mano, por más amorosa que sea, tiene límites. Usted no puede estar en todas partes, no puede entrar en todos los lugares donde su hijo entra, no puede interceptar todos los mensajes, no puede filtrar todos los contenidos que él ve, pero la diestra de Dios sí puede. La diestra de Dios llega donde usted no llega, ve lo que usted no ve, toca lo que usted no alcanza a tocar. Cuando usted levanta la bandera de la fe sobre su hijo, usted está diciendo: Señor, yo confío más en tu mano que en la mía. Si en este momento siente que el Señor está hablando a su corazón, le hago una invitación sencilla. Comparta este video con alguien que también está cansado por causa de sus hijos y quédese conmigo hasta el final. Usted necesita escuchar la palabra de cierre, la palabra de sello que Dios tiene para su vida. No se vaya, porque el Señor está obrando en su interior mientras escucha. Volvamos al Salmo, porque allí hay una clave más. Dice así: algunos confían en carros de guerra, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En aquellos tiempos, carros y caballos eran los grandes recursos militares, los mejores medios humanos para ganar una batalla. Hoy no hablamos de carros de guerra ni de caballos, pero sí hablamos de estrategias, tratamientos, escuelas, médicos, psicólogos, acompañamientos, límites, conversaciones. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, y usted debe seguir usando cada medio responsable que tenga a su alcance. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que esos carros y esos caballos no son nuestro fundamento último. Puede haber terapia, pero si el corazón no se abre a Dios, algo sigue faltando. Puede haber diálogo, pero si no hay oración, hay una parte que queda descubierta. Puede haber límites, pero si no hay bendición, el alma se siente sola. Confiar en el nombre del Señor no significa despreciar los medios humanos, significa ponerlos en su lugar. Usted sigue haciendo todo lo que puede, pero reconoce con humildad que la salvación profunda de su hijo viene del Señor, no del control que usted ejerce.
En la práctica esto se traduce en algo muy concreto. Usted sigue acompañando, sigue escuchando, sigue corrigiendo con amor, sigue buscando ayuda cuando hace falta, pero por dentro ya no vive esclavo del miedo. Usted sabe que Dios puede entrar en la noche de su hijo cuando usted ya está dormido. Dios puede hablarle al corazón en un momento de soledad, puede cerrar puertas que le harían daño, puede abrir caminos que usted nunca habría imaginado. Usted deja de preguntarse obsesivamente, ¿dónde está mi hijo ahora mismo? Para empezar a decir, Señor, donde quiera que esté, tu diestra victoriosa lo cubre. Y entonces sucede algo que humanamente es difícil de explicar. Una paz nueva empieza a descender sobre su corazón. No porque de un día para otro todo se haya resuelto, no porque su hijo se haya convertido en un santo perfecto de la noche a la mañana, sino porque su alma ha cambiado de punto de apoyo. La circunstancia puede seguir siendo compleja, pero el lugar donde usted apoya su fe es distinto. Ya no se sostiene solo en su capacidad, se sostiene en el nombre del Señor. Esa paz extraña, esa paz que no viene de las noticias ni de los resultados inmediatos, es el primer fruto de haber levantado la bandera correcta. Hoy quiero dejarle muy claro el mensaje de este momento. Cuando usted proclama este salmo sobre la vida de su hijo, usted está poniendo una bandera de fe sobre él. No una bandera de negación de la realidad, no una bandera de simple optimismo, sino una bandera que declara: mi confianza está en el nombre del Señor, no en mis miedos, no en mis fuerzas, no en las apariencias. Usted elige conscientemente confiar más en lo que Dios puede hacer que en lo que el enemigo puede destruir. Usted deja de repetir, voy a perder a mi hijo, para comenzar a decir, el Señor salvará a su ungido. Tal vez sus ojos todavía ven lucha, pero en el mundo espiritual ya se ha levantado un estandarte, y escúchelo bien, Dios no pierde batallas. Puede tardar, puede sorprender, puede conducir por caminos que usted no habría elegido, pero no pierde. Por eso, en este día, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, ponga su mano en el corazón y diga junto conmigo, por su hijo, por su hija, por su familia entera, nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestras banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Que esta sea la bandera que quede ondeando en su alma mientras avanzamos hacia la palabra final con la que el Señor quiere sellar todo lo que hoy ha comenzado en usted. Querido hermano, querida hermana, al llegar al final de este mensaje quiero que grabes algo muy hondo en tu corazón. Cuando tú no sabes qué hacer por tu hijo, Dios sí sabe qué hacer. Cuando tú ya llegaste a tu límite, cuando tus fuerzas y tus ideas se agotaron, allí no termina la historia, allí comienza la batalla de Dios. Y el Salmo 20 no es un adorno piadoso, es una oración de proclamación para el día de angustia, una bandera que se levanta cuando parece que todo se está cayendo. Hoy quiero recordarte el camino que la palabra nos ha mostrado. El Hijo de Dios no responde al miedo con más miedo, ni al caos con más control. El creyente responde a la voz del Señor con confianza y con obediencia. No corremos desesperados para manipular, para presionar, para discutir una vez más, como si todo dependiera de nosotros. Nos arrodillamos para interceder con autoridad, sabiendo que el trono de Dios no tiembla y que su mirada no se aparta de ese hijo que tanto te duele. Permíteme preguntarte algo con cariño. Cuando oras por tu hijo, ¿lo haces desde el pánico o desde la fe? ¿Tus palabras son un grito de miedo o una súplica de alguien que sabe que el Padre escucha? ¿Vives atado al pasado, repitiendo errores y culpas, o entras en la gracia de hoy? ¿Confías más en recursos humanos y estrategias, o apoyas tu corazón en el nombre del Señor, que es el refugio más seguro? El Salmo 20 te invita a cambiar de postura interior. No niega la angustia, la mira de frente y justamente allí proclama quién es Dios. Por eso hoy te invito a hacer de estas palabras tu propia oración de madre, de padre, de abuelo o de abuela. Dile al Señor: Padre, te pido que mi hijo responda en el día de angustia, que no se pierda ni se hunda. Te ruego que envíe ayuda desde su santuario, que tu presencia lo alcance donde yo ya no llego. Te suplico que cumpla todas tus peticiones sobre su vida, que se haga tu voluntad, aunque no coincida con mis planes. Y mientras haces esta oración, pide también algo para tu propio corazón. Dile al Señor: dame paz, Jesús. Que ya no se clama desde el miedo, que mi oración ya no sea un eco de mis temores, sino una respuesta confiada a tu fidelidad. Enséñame a permanecer firme, incluso cuando no veo cambios rápidos, incluso cuando las noticias no son las que yo esperaba.
Fortalece mi fe para creer que aunque yo no lo vea, tú estás actuando y tú estás rodeando a mi hijo con tu misericordia. Déjame proclamarlo contigo como un acto de fe. Mi hijo pertenece a Dios. Lo que yo no puedo, Dios sí puede. Lo que yo no veo, Dios lo está vigilando. Esta batalla ya no descansa sobre mis hombros frágiles, porque el Dios al que servimos no pierde batallas. Puede haber lágrimas y noches largas, pero por encima de todo se levanta la fidelidad del Señor. Yo me sostengo en esa verdad y te invito a sostenerte también allí. Ahora quiero invitarte a un gesto sencillo pero fuerte en la fe. Deja aquí abajo en los comentarios el nombre de tu hijo, de tu hija o de ese familiar por el que estás intercediendo. Vamos a unirnos como familia, vamos a leer esos nombres y a presentarlos delante de Dios. Si este mensaje abrazó tu corazón, te invito a darle like, a compartirlo para sostener a otra familia desanimada y a suscribirte al canal para seguir caminando juntos en esta escuela de confianza. Quiero terminar bendiciéndote con todo mi corazón pastoral. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Dios de paz cubra tu casa y rodea a tu familia con su protección. Que su presencia sea muralla alrededor de tus hijos y que su voz los alcance aun cuando tú no puedas estar a su lado. Que Él pelee por tu hijo y abra caminos donde tú solo ves paredes. En el nombre de Jesús, confío contigo y declaro vida sobre tu casa. Amén. Hermanos míos, hace apenas 4 semanas recibí una llamada desesperada a las 3 de la madrugada de una familia completamente aterrorizada. Me decían con voces quebradas por el pánico absoluto: Padre, tiene que venir inmediatamente a nuestra casa ahora mismo. Algo demoníaco está sucediendo aquí y no sabemos qué hacer. Llevamos 5 meses viviendo un infierno que se intensifica cada día. No podemos dormir por las manifestaciones. ¿Qué experimentamos todas las noches? Escuchamos pasos pesados en el pasillo cuando todos estamos en nuestros cuartos. Vemos sombras que se mueven deliberadamente, no son trucos de luz, sino presencias que sentimos físicamente. Objetos se caen de los estantes. Sin que nadie los toque, las puertas se abren y se cierran solas con fuerza, como si alguien invisible estuviera enojado. Sentimos presiones en el pecho cuando intentamos orar. Hay una opresión constante en el ambiente que nos está asfixiando espiritualmente. Los niños tienen pesadillas todas las noches donde ven venas oscuras amenazándolos. Mi esposa ha caído en depresión severa. Yo estoy teniendo ataques de ira incontrolables que nunca había tenido. Nuestra familia, que siempre fue unida y pacífica, ahora está destruyéndose por conflictos inexplicables que surgen de la nada. Padre, hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Hemos rezado rosarios completos todas. Las noches hemos puesto crucifijos en cada habitación. Hemos rociado agua bendita por toda la casa. Repetidamente hemos pedido otros sacerdotes que vinieran a bendecir la casa y lo han hecho, pero nada funciona. Al contrario, todo empeora progresivamente. Es como si hubiera algo extremadamente poderoso y maligno que se ha aferrado a esta casa y que no quiere irse bajo ninguna circunstancia. Y lo más extraño, Padre, es que todo esto comenzó exactamente hace 5 meses, cuando hicimos una mudanza a esta casa. El primer día que entramos a vivir aquí, sentimos algo raro en el ambiente, pero pensamos que era solo la adaptación a un lugar nuevo. Pero desde esa primera noche, las manifestaciones comenzaron sutilmente y han ido creciendo hasta convertirse en ataques constantes que ya no podemos soportar. Por favor, Padre, venga ahora. No podemos esperar hasta mañana. Sentimos que si no hacemos algo urgente esta noche, algo terrible va a suceder. Me vestí inmediatamente y conduje hacia su casa, que estaba en las afueras de la ciudad. Era zona semirural con casas espaciadas entre sí, rodeadas de terrenos grandes. Cuando llegué alrededor de las 4 de la madrugada, encontré a toda la familia reunida en la sala con las luces encendidas. Ninguno quería estar solo en su habitación. Todos tenían expresiones de terror mezclado con agotamiento extremo. Se veía claramente que llevaban semanas sin dormir bien. Los niños de 8 y 10 años estaban aferrados a su madre. El esposo tenía mirada de desesperación de hombre que ha llegado al límite de lo que puede soportar. Y hermanos, en el momento en que crucé la puerta de entrada de esa casa, sentí algo que cualquier sacerdote con experiencia en liberación espiritual habría reconocido. Inmediatamente había una atmósfera opresiva palpable, una presencia maligna, fuerte, que estaba literalmente infestando ese espacio. No era imaginación ni sugestión. Era realidad espiritual objetiva que se podía percibir claramente. Me senté con ellos
y les pedí que me contaran absolutamente todo desde el principio, sin omitir ningún detalle, por insignificante que pareciera. Y hermanos, lo que me revelaron durante la siguiente hora me confirmó que efectivamente había infestación demoníaca seria en esa casa. Me contaron que la casa había sido propiedad de un hombre que murió solo hace un año, un hombre del cual los vecinos decían que practicaba ocultismo, que consultaba espíritus, que hacía rituales extraños, especialmente durante las noches de luna llena, que la gente del Haya le tenía miedo y evitaba acercarse a su propiedad. Cuando el hombre murió sin herederos, la casa quedó abandonada durante meses hasta que fue vendida en remate a esta familia católica que la compró porque era espaciosa y el precio era muy bajo comparado con otras propiedades similares. La familia no sabía nada de la historia oscura del propietario anterior cuando compraron. Solo después de mudarse empezaron a escuchar de los vecinos las historias sobre el ocultista que había vivido ahí. Y me contaron algo más que me pareció crucialmente importante. Me dijeron que cuando se mudaron hace 5 meses notaron que en la propiedad no había absolutamente ningún animal, ni pájaros en los árboles, ni insectos, ni lagartijas, nada. Era como si toda criatura viviente evitara ese lugar instintivamente. Y en los 5 meses que llevaban viviendo ahí, seguía siendo así. Era zona rural donde debería haber abundancia de vida animal, pero alrededor de esa casa específica había un vacío total de animales que ellos encontraban. Extremadamente extraño, pero no habían sabido cómo interpretarlo. Cuando escuché esto, hermanos, inmediatamente supe que era señal confirmadora de lo que ya había percibido, porque los animales tienen sensibilidad espiritual que los humanos frecuentemente hemos perdido. Pueden percibir presencias demoníacas y las evitan instintivamente. Cuando un lugar está fuertemente infestado, los animales no se acercan. Les expliqué todo esto a la familia y después procedí a hacer lo que era necesario espiritualmente. Durante las siguientes 4 horas hasta que amaneció hice exorcismo, menor completo de toda la casa, habitación por habitación. Recé las oraciones de liberación más poderosas que conozco. Rocié agua bendita abundantemente en cada rincón, especialmente en el sótano y el ático donde la presencia se sentía más fuerte. Coloqué medallas de San Benito en puertas y ventanas. Enseñé a la familia oraciones específicas de protección. Les di instrucciones de mantener vida espiritual intensa. Y cuando finalmente terminamos al amanecer, todos sentimos que la atmósfera había cambiado, la opresión se había levantado significativamente, aunque todavía quedaban residuos de la infestación que requerirían tiempo y oración continua para eliminarse completamente. Pero hermanos, cuando estaba por irme, cuando ya había hecho todo lo que sabía hacer, según los protocolos de liberación, sentí ese impulso interior del Espíritu Santo que he aprendido a reconocer después de años de ministerio, una voz clara en mi corazón que me decía, todavía falta algo crucial. Hay una protección adicional que debes enseñarles, algo que sellará esta casa de manera que lo que salió no pueda regresar fácilmente. Y en ese momento recordé una enseñanza antigua que había aprendido de un exorcista anciano hace muchos años, una sabiduría tradicional de la Iglesia que se ha perdido casi completamente en el catolicismo moderno, pero que tiene fundamento bíblico sólido y efectividad comprobada durante siglos. Me volví a la familia que estaba exhausta pero con esperanza renovada en sus rostros después de la liberación. Y les dije, ¿hay algo más que deben hacer para fortalecer la protección de esta casa? ¿Algo que complementará todo lo espiritual que hemos hecho? ¿Algo que creará barrera adicional contra futuros ataques? Les voy a enseñar sobre 3 animales específicos que Dios creó con capacidad especial de percibir presencias malignas y de proteger espacios donde habitan contra influencias demoníacas. Cuando estos 3 animales estén presentes en una propiedad y sean tratados con el respeto, debido como criaturas de Dios que tienen misión providencial, forman escudo espiritual que los demonios encuentran extremadamente difícil de penetrar. No es magia, no es superstición, es sabiduría basada en las Escrituras, en la experiencia de la Iglesia, en siglos de observación, de cómo Dios usa su creación para bendecirnos y protegernos. La familia me escuchaba con atención absoluta. Animales, y les expliqué cómo debían recibirlos en su propiedad, prometieron hacer exactamente lo que les indicaba. Y hermanos, en las semanas siguientes, mientras mantenían contacto conmigo para reportar cómo iban las cosas, me contaron que gradualmente esos 3 animales comenzaron a aparecer en su propiedad de maneras que solo podían ser providenciales, y que conforme llegaban,
y se establecían ahí las manifestaciones residuales que todavía experimentaban, iban disminuyendo hasta desaparecer completamente. 2 meses después, me visitaron nuevamente para agradecerme. Me dijeron que su casa ahora era completamente pacífica, que los 3 animales que Dios les había enviado estaban ahí viviendo tranquilamente y que sentían que su hogar estaba bajo protección especial, que podían percibir tangiblemente esa experiencia. Me confirmó algo que había estado observando durante décadas de ministerio sacerdotal, y es que Dios puso en ciertos animales específicos capacidades especiales de percibir el mal espiritual y de proteger contra él los espacios donde habitan. Que cuando estos animales están presentes en un hogar ejercen función de guardianes espirituales, no por poder propio que no tienen, sino porque Dios los usa como instrumentos de su providencia protectora. Hoy voy a revelarles, hermanos, cuáles son esos 3 animales que protegen el hogar del mal. Voy a mostrarles el fundamento bíblico completo de por qué tienen esa capacidad. Voy a explicarles exactamente cómo deben recibirlos y tratarlos. Voy a darles testimonios adicionales de familias que experimentaron protección extraordinaria y voy a advertirles sobre errores que evitar para que esto no se convierta en superstición pagana. Hermanos queridos, si sienten que su hogar está bajo ataque espiritual, si experimentan opresiones o manifestaciones extrañas, si simplemente quieren fortalecer la protección espiritual de su familia, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente porque lo que voy a revelarles puede transformar la atmósfera espiritual de su casa. Y compartan este video urgentemente porque hay millones de hogares católicos siendo atacados que necesitan conocer estas protecciones que Dios puso en su creación. El primer animal que protege el hogar del mal es el gato. Y hermanos, aquí necesito ser muy específico para evitar malentendidos. No estoy diciendo que todos los gatos automáticamente protegen contra el mal. No estoy promoviendo adoración o veneración de gatos como hacían los egipcios paganos. Estoy enseñando algo completamente diferente, fundamentado en la tradición católica. Los gatos tienen capacidad dada por Dios de percibir presencias espirituales, tanto angelicales como demoníacas. Pueden ver dimensiones que nosotros no vemos naturalmente con nuestros ojos físicos limitados. Y cuando un gato está en un espacio donde hay presencia demoníaca, reacciona de maneras específicas, se eriza completamente, bufa o gruñe hacia puntos vacíos donde no hay nada visible para nosotros. Sus ojos se dilatan extremadamente. A veces ataca físicamente el aire como si peleara con algo invisible. Los exorcistas experimentados saben esto muy bien. El padre Gabriel Amorte escribió en sus libros sobre exorcismo que en múltiples ocasiones cuando iba a casas infestadas para hacer liberación, los gatos que vivían ahí reaccionaban violentamente ante las presencias demoníacas que él también percibía espiritualmente, que los gatos literalmente lo guiaban hacia los lugares específicos de la casa donde la infestación era más fuerte, porque ahí se concentraban bufando y atacando. Y describió que después de completar el exorcismo y expulsar los demonios, los mismos gatos que habían estado agitados se calmaban completamente, señal de que percibían que el mal se había ido. Y hay algo más extraordinario que he documentado personalmente en docenas de casos. Cuando un gato llega providencialmente a vivir en una casa que está siendo atacada, espiritualmente su presencia constante parece crear barrera que debilita tremendamente la capacidad de los demonios de manifestarse físicamente. No sé exactamente cómo opera esto en el mundo espiritual, no puedo explicarlo teológicamente con precisión absoluta, pero lo he visto repetirse tantas veces que no puede ser coincidencia. Familias que estaban experimentando manifestaciones demoníacas constantes. Me reportan que después de que un gato llegó a vivir con ellos, las manifestaciones disminuyeron dramáticamente o cesaron completamente, como si los demonios evitaran los espacios donde el gato estaba presente. Ahora, hermanos, esto no significa que deben salir corriendo a comprar gatos pensando que son amuletos mágicos contra demonios. Eso sería superstición ridícula. Lo que significa es que si providencialmente un gato aparece en su propiedad, especialmente si están experimentando problemas espirituales, no lo rechacen inmediatamente. Consideren que tal vez Dios lo está enviando como instrumento de protección. Recíbalo con gratitud. Denle agua y comida. Permítale quedarse. Trátenlo con el respeto debido a criatura de Dios que puede estar cumpliendo misión providencial. Y si ya tienen gato en casa y comienzan a notar que se comporta extrañamente mirando fijamente puntos vacíos, bufando sin razón, aparente evitando ciertas áreas de la casa,
Presten atención porque probablemente está percibiendo algo espiritual que ustedes no ven. En los conventos y monasterios católicos durante siglos los gatos han sido bienvenidos. No solo porque controlan plagas de ratones, sino porque las monjas y monjes sabios observaron que los gatos parecían mantener alejados espíritus malignos de los lugares santos. Hay conventos carmelitas antiguos donde hasta el día de hoy mantienen la tradición de tener siempre al menos un gato en la propiedad, específicamente como guardián espiritual, además de controlador de plagas. Santa Teresa de Ávila permitía gatos en sus conventos. San Juan Bosco tenía gatos en sus oratorios. Muchos santos reconocieron que estos animales tenían función protectora más allá de lo meramente físico. El segundo animal que protege el hogar del mal es el perro. Y aquí, hermanos, el fundamento es todavía más sólido. Los perros tienen lealtad y amor hacia sus dueños que refleja el amor de Dios. Tienen capacidad de sacrificarse por proteger a su familia humana, que es imagen de Cristo dando su vida por nosotros, y tienen sensibilidad espiritual extraordinaria. Pueden percibir presencias demoníacas y reaccionan ante ellas de maneras específicas. Ladran furiosamente hacia puntos vacíos, gruñen con pelos erizados, retroceden con miedo o atacan agresivamente según su temperamento. He documentado incontables casos de familias que me reportan que sus perros comenzaron a comportarse extrañamente justo cuando manifestaciones demoníacas empezaron, que los perros se negaban a entrar a ciertas habitaciones, que ladraban durante la noche hacia las esquinas de los cuartos, que se escondían temblando cuando la opresión espiritual se intensificaba. Y lo más importante, hermanos, los perros ejercen protección activa contra influencias malignas, de manera que los gatos frecuentemente no hacen. Un gato puede percibir el mal y evitarlo, pero un perro leal percibe el mal y lo confronta defendiendo agresivamente su territorio y su familia. Los demonios, que son cobardes por naturaleza, a pesar de su maldad, evitan los espacios donde hay perros guardianes, especialmente perros grandes y valientes que no tienen miedo de nada. No es que el perro tenga poder para expulsar demonios, solo Dios y quienes actúan en su autoridad pueden hacer eso, pero el perro puede hacer. Es suficientemente difícil e incómoda la presencia demoníaca que los demonios prefieren buscar lugares sin esa resistencia. He tenido casos de familias que adoptaron perros específicamente después de que les enseñé esta verdad y que experimentaron mejora dramática en la atmósfera espiritual de sus hogares. Una familia me contó que después de adoptar un pastor alemán grande, las pesadillas que sus hijos tenían todas las noches cesaron completamente, que el perro dormía en el pasillo entre las habitaciones de los niños y parecía estar montando guardia, que cuando ocasionalmente todavía había alguna manifestación, el perro ladraba furiosamente y la manifestación cesaba inmediatamente. Otra familia con un labrador reportó que desde que el perro llegó, las puertas dejaron de abrirse solas, los objetos dejaron de caer. La casa recuperó paz que no tenían en meses. Y en la tradición católica, aunque no hay doctrina oficial sobre esto, hay sabiduría popular transmitida durante generaciones que reconoce el papel protector de los perros. San Roque, uno de los santos patronos de los enfermos, es siempre representado con un perro a su lado. El perro que milagrosamente le llevaba pan cuando estaba enfermo de peste, que lo protegía, que lo acompañaba fielmente. San Domingo de Guzmán, fundador de los dominicanos, tiene leyenda de que su madre, antes de que él naciera, soñó que daría a luz un perro con antorcha encendida en la boca que incendiaría el mundo. Profecía de cómo Domingo predicaría la verdad encendiendo corazones. Los dominicanos son llamados dominicanes, perros del Señor, guardianes de la ortodoxia. Entonces, hermanos, si tienen perro, trátenlo bien. Reconozcan que además de ser compañía fiel, puede estar ejerciendo protección espiritual sobre su hogar sin que ustedes lo sepan. Y si sienten que su casa necesita protección adicional y tienen posibilidad de tener perro, consideren adoptarlo no solo como mascota, sino como guardián que Dios puede usar para defender su familia. El tercer animal que protege el hogar del mal es el más sorprendente de todos y el que menos personas conocen es el gallo. Y hermanos, cuando entiendan el fundamento bíblico y tradicional, van a comprender por qué tiene ese poder. El gallo tiene significado profundísimo en la tradición cristiana. Está asociado con el arrepentimiento porque fue el canto del gallo lo que hizo que Pedro recordara su negación de Cristo y llorara. Amargamente según los evangelios, pero tiene otro significado todavía más importante. El gallo que canta al amanecer anuncia la llegada de la luz que disipa las tinieblas.
Es heraldo del sol naciente y en simbolismo cristiano representa a Cristo, que es la luz del mundo, que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. Por eso durante siglos en Europa católica era costumbre tener veletas con forma de gallo en lo alto de las torres de las iglesias. El gallo señalando hacia donde sopla el viento, pero siempre mirando hacia arriba, hacia el cielo, recordando a los fieles que deben estar vigilantes, que deben arrepentirse de sus pecados, que deben esperar la luz de Cristo. Y en las casas, especialmente en zonas rurales, era costumbre tener gallos, no solo por razones prácticas de obtener huevos y carne, sino porque se creía firmemente que la presencia del gallo protegía la propiedad contra el mal. Y hermanos, hay fundamento real en esto que trasciende la superstición. Los demonios operan principalmente durante la oscuridad de la noche, cuando la mayoría de la gente duerme vulnerable. En las 3 de la madrugada es considerada la hora de mayor actividad demoníaca. Pero el gallo que canta al amanecer anuncia que la noche terminó, que la luz está llegando, que el tiempo del dominio de las tinieblas ha pasado. Y aunque esto es simbólico, en primer lugar, hay dimensión espiritual real, donde el canto del gallo que anuncia la luz tiene efecto de debilitar las operaciones demoníacas que dependen de la oscuridad. He documentado casos extraordinarios de familias rurales que tenían gallos en sus propiedades y que me reportaban que nunca experimentaban los ataques nocturnos que otras familias cercanas sin gallos sí experimentaban. Una familia específicamente me contó que habían tenido manifestaciones terribles durante meses, que adoptaron un gallo después de que alguien les recomendó y que desde la primera mañana que el gallo cantó, al amanecer, las manifestaciones nocturnas cesaron dramáticamente. Me dijeron que era como si el canto del gallo cortara el poder de lo que los estaba atacando durante la noche, como si anunciara victoria de la luz sobre las tinieblas. Y en el folclore católico tradicional de múltiples culturas, hay historias consistentes de gallos, ahuyentando vampiros, demonios, brujas, todo tipo de males espirituales con su canto al amanecer. Aunque mucho de esto está mezclado con superstición y exageración, el núcleo contiene verdad espiritual que la Iglesia siempre reconoció simbólicamente, aunque no lo definió dogmáticamente. Ahora, hermanos, la pregunta práctica: ¿cómo pueden implementar esto en sus hogares modernos, especialmente si viven en ciudades donde no es práctico tener gallos? Para el gato y el perro relativamente fácil. Pueden adoptar estas mascotas normalmente tratándolas bien y reconociendo su posible función protectora. Para el gallo es más complicado en contextos urbanos donde hay restricciones, pero si viven en zona rural o semirural donde es permitido, consideren tener al menos un gallo en su propiedad. Y si es imposible tener gallo vivo, pueden al menos tener imagen o estatua de gallo en lugar prominente de su casa como símbolo, recordando su significado cristiano, aunque obviamente esto no tiene el mismo efecto que el animal vivo. Y advertencias cruciales. Primero, no conviertan esto en idolatría o en superstición mágica. Los animales no tienen poder divino. Son simplemente instrumentos que Dios puede usar. Segundo, deben combinar esto con vida espiritual seria, sacramentos regulares, oración constante, vida en gracia de Dios. Sin esto, los animales solos no los protegerán. Tercero, traten a los animales con respeto y caridad como criaturas de Dios, no como objetos utilitarios. Denles buen cuidado. Y cuarto, nunca dependan solo de medios naturales, aunque sean providenciales. Su protección principal debe ser Cristo, los sacramentos, la oración. Estos animales son solo ayudas adicionales. Hermanos, los invito a considerar seriamente esta enseñanza. Si necesitan protección espiritual para sus hogares, reciban con gratitud estos animales que Dios puede enviarles. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por poner en tu creación animales que pueden servirnos no solo físicamente, sino también como protección espiritual. Bendice mi hogar, protégelo de todo mal. Envía a tus ángeles a montar guardia, y si es tu voluntad, envía también estas criaturas que usas para defendernos. Que mi casa sea santuario de paz donde tú reines supremo. Amén. Hermanos, vayan en paz protegidos por Dios. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yeah.